Vamos a empezar a hablar sobre los vientos. ¿Qué es el viento? El viento no es otra cosa en realidad que aire en movimiento. Aire en movimiento horizontal, movimiento advectivo. ¿Cuál es la causa o el origen de este aire en movimiento? ¿Qué es lo que dispara este movimiento? Son varias las fuerzas o los fenómenos implicados en la ocurrencia del viento, pero el más importante es el gradiente de presión. Nosotros tenemos que tener claro que para que haya viento, para que haya un flujo de aire, tiene que haber un centro de alta presión y un centro de baja presión. Recordemos que la presión no es otra cosa que el peso de la columna de aire sobre una superficie determinada. El aire siempre se va a mover de donde hay más presión a donde hay menos presión. Esto siempre va a ocurrir así. Es una ley de la naturaleza. Los flujos de los fluidos siempre ocurren desde donde hay más presión a donde hay menos presión. Si nosotros tuviéramos en un mapa marcados los puntos de igual presión que me permiten trazar curvas que se llaman isobaras, vamos a suponer que acá tengo una isobara y vamos a suponer que acá tengo otra isobara. Y vamos a suponer que esta isobara de acá arriba es la de alta presión y esta de acá abajo es la de baja presión. Siempre he hablado en sentido relativo. Esta presión es alta con respecto a esta es baja con respecto a esta. Si yo tuviera estas dos isobaras, acá el viento o el flujo de aire iría siempre de la alta a la baja. Es una regla de la circulación el recordar que el aire siempre circula de la presión alta a la presión baja. Cuanto mayor sea esa diferencia entre las presiones de esas isobaras, o cuanto más cerca estén las isobaras entre sí, más intenso va a ser el viento. La intensidad del viento me habla de la fuerza, de la velocidad que lleva. Para poder definir un viento tenemos que utilizar su intensidad y su dirección. La dirección del viento es de dónde viene el viento. Así yo puedo decir, por ejemplo, que los vientos de Comodoro son preponderantemente vientos de dirección oeste. Esto quiere decir que los vientos vienen del oeste y que en este caso van hacia el este. Esto puede prestar a confusión, pero recordemos que la dirección del viento es de dónde viene, no hacia dónde va, de dónde viene. Bien, en este dibujito que tenemos acá tenemos en cuenta solamente el gradiente de presión. Pero eso no existe. Hay muchas más fuerzas que están ocurriendo en nuestro planeta a la vez. Una de las más importantes es el fenómeno de efecto Coriolis. El efecto Coriolis es otro de los fenómenos implicados en la dirección e intensidad del viento. ¿Qué es el efecto Coriolis? El efecto Coriolis es un desvío aparente, un desvío que en realidad no es tal, pero a nosotros que estamos inmersos dentro del planeta, que están en muchísimo movimiento, pensemos que el planeta está girando sobre su eje, girando en torno al Sol, junto con el Sol moviéndose en torno a la galaxia, o sea, hay muchísimo movimiento implicado, pero como estamos metidos adentro de esta nave, adentro de este planeta en movimiento, hay muchos de esos movimientos que no los percibimos, que para nosotros no están ocurriendo. Sin embargo, generan un fenómeno de desvío aparente de los fluidos. Y este efecto Coriolis es uno de ellos. O sea, que tiene que ver con la rotación de la Tierra en torno a su eje que genera desvíos en la trayectoria de los fluidos. Esos desvíos van a ser básicamente desvíos hacia la derecha en el hemisferio norte y desvíos hacia la izquierda en el hemisferio sur. Para poder percibir el efecto Coriolis, yo tengo que tener un flujo importante de fluido moviéndose. En el inodoro, por ejemplo, que hay un torbellino, cuando yo tiro la cadena, se hace el sifón y se ve un torbellino, ahí no se puede detectar un efecto Coriolis porque es poca cantidad de fluido. Pero si en vez de ser el inodoro que está llevándose el agua, yo analizara huracanes, vería que giran en sentidos opuestos de acuerdo a estar en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. En el hemisferio norte se desvían hacia la derecha y en el hemisferio sur se desvían hacia la izquierda. Miremos este mismo gráfico que está acá. Vamos a imaginarnos que está esto en el hemisferio norte. El efecto Coriolis desviaría el flujo hacia la derecha, con lo cual esta flecha sería para allá. Esto pasaría en el hemisferio norte. Si ahora estuviéramos en el hemisferio sur y fuera la misma imagen,
el desvío sería hacia la izquierda. En la dirección hacia la izquierda vendría para acá. Esto ocurriría en el hemisferio sur. Es el mismo fenómeno, el viento va para lugares opuestos de acuerdo al hemisferio en el que estoy. Otra de las fuerzas implicadas en la ocurrencia de los vientos es la fricción, la resistencia que opone la superficie al flujo de aire. Cuanto más irregular es el terreno, mayor fricción hay y por ende hay freno al paso del viento. Es por eso que en las ciudades o en los lugares donde está construido uno puede ver una disminución en el viento con respecto al mismo lugar sin intervención humana, sin construcciones. Por eso los vientos en alta mar son mucho más intensos que en las mismas situaciones dentro del continente. Porque en el continente hay más rugosidad, hay más fricción. Por eso los vientos en altura son más intensos también que los vientos en superficie. Hay algunas otras fuerzas, como la fuerza centrífuga o centrípeta, que también tienen que ver con la rotación de la Tierra, pero que escaparían al alcance de este curso. Entonces, nosotros vamos a centrarnos en el gradiente de presión, el efecto Coriolis y la fricción. Cuando yo tengo un viento en donde solamente interfiere el gradiente de presión y el efecto Coriolis, lo que yo vería sería que el viento sería paralelo a las isobaras, como acá en donde yo tengo dibujado un viento en el hemisferio norte y un viento en el hemisferio sur para este sistema de isobaras. Estos vientos se llaman vientos geostróficos. Son vientos en donde solo participa el gradiente de presión y el efecto Coriolis. Son vientos que no existen en superficie, son vientos ideales, son vientos de altura donde no hay fricción implicada. O podrían ser considerados vientos de lugares donde no haya mucha construcción o mucha cordillera o mucho relieve que actúe como fricción para la circulación del viento. Bueno, en los próximos videos veremos algunos ejemplos aplicados de la ocurrencia de vientos en el planeta.